Bueno, primero un agradecimiento muy especial al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a su magnífico presidente, el doctor Jairo Parra Quijano, y a todos ustedes por haber acudido masivamente a este importante foro del derecho procesal colombiano. Yo voy a hablar de un tema que creo que es bastante importante y de bastante actualidad. Incluso es el tema al que están convocados los semilleros, en el concurso de semilleros, que es lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Y ese tema es importante porque si algo hemos hecho nosotros como país en los últimos años, cuando hemos expedido los nuevos códigos, y me refiero al Código General del Proceso, al Código Contencioso Administrativo y al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, si algo hemos hecho, y lo hemos hecho de manera idéntica en esas tres codificaciones, además que de manera concurrente fueron tramitadas y aprobadas en los primeros años del gobierno del presidente Santos, es haber incluido unas normas que apuntan a unas mismas reglas para fortalecer el régimen de medidas cautelares que de una u otra manera era el punto más flaco de las anteriores codificaciones. Es decir, hemos pasado de un régimen, perdónenme la expresión, chichipato de medidas cautelares a un régimen bastante fuerte de medidas cautelares, fundamentalmente para la actividad judicial, es decir, para la tramitación de los procesos judiciales, bien sean los trámites arbitrales o bien sean los trámites ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y a propósito de ello, acordamos con el doctor Parra que yo prepararía una conferencia, no de las funciones, no de las medidas cautelares en ejercicio de función judicial, que de una u otra manera tienen unas normas bastante claras, bastante concretas hoy en día de cómo regulan en su oportunidad, en su trámite, en su procedencia, en sus requisitos, en esas codificaciones que les mencioné, fundamentalmente las medidas cautelares que verdaderamente generan una satisfacción anticipada del derecho, que son las medidas cautelares innominadas con las que se pretende anticipar la sentencia judicial, porque cuando usted compara la medida cautelar con la sentencia judicial es prácticamente materialmente el mismo contenido de la sentencia o de la medida cautelar, y ahí hay una garantía y una prestación eficiente y eficaz del servicio público de administración de justicia, pero no en esas medidas cautelares judiciales, sino en unas medidas cautelares que también pues son medidas cautelares, decisiones de la administración pública que son medidas cautelares, pero que se expiden en ejercicio de una función administrativa. Y no me estoy refiriendo a las que adopta la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, cuando actúa como autoridad administrativa en ejercicio de función jurisdiccional, sino a las que profiere la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad administrativa en ejercicio de una función administrativa. Entonces, vamos a abordar, diríamos, mi presentación en tres aspectos. Primero, y de manera muy rápida, un marco teórico que nos sirve para entender dónde estamos, pero es un marco teórico que la verdad no va a ser muy profundo. Lo segundo, un tema práctico en donde les voy a mostrar cuál es la importancia que tiene para las autoridades administrativas el poder en ejercicio de una función administrativa, poder proferir medidas cautelares administrativas, y para eso les tengo unos casos de la vida real, de la vivencia diaria de una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo tercero, pues como siempre, un par de conclusiones. Entonces, lo primero es que en cuanto a las diferencias entre las medidas cautelares judiciales y las medidas cautelares administrativas, pues hay una gran diferencia, aunque apuntan finalmente a lo mismo, pero hay unas grandes diferencias, y una de esas diferencias se encuentra en el marco constitucional, en el fundamento constitucional. Mientras las medidas cautelares judiciales pretenden satisfacer el principio del acceso eficaz a la administración de justicia, artículo 228 y artículo 229, y también a la igualdad procesal prevista en el artículo 13 de la Constitución, las medidas cautelares que profiere la administración pretenden garantizar es el principio de eficacia de la función pública establecido en el artículo 229. ¿Y eso qué quiere decir?
que cuando la autoridad administrativa no tiene la posibilidad de decretar medidas cautelares, en la administración se pone en riesgo ese principio de eficacia de la administración pública, que es un postulado básico de las entidades administrativas. Y lo otro, no está basado en el principio de igualdad procesal, que busca la medida cautelar judicial, porque la medida cautelar judicial busca que ese statu quo que le favorece al demandado, porque es finalmente lo que ha convocado al demandante al proceso, la modificación de ese statu quo, vía medida cautelar ese statu quo pueda sustituirse por un statu quo que proteja el derecho del demandante y por ende las partes eventualmente puedan tener un mayor equilibrio al momento de adelantar el proceso judicial. Cuando se trata de medidas cautelares administrativas, pues lo que se busca es sencillamente la prevalencia del interés general por encima del interés particular. Es un instrumento de poder del Estado, si se quiere, exorbitante del Estado, en ejercicio de una función de policía, del poder de policía, para unas autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control. Desde el punto de vista de la reglamentación legal, pues brilla por su ausencia en los códigos de procedimiento alguna referencia a las medidas cautelares de la administración. Eso no está en el Código Contencioso, mientras que brilla por su presencia en los demás códigos las medidas cautelares judiciales, como ya los dije, el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Contencioso Administrativo, el Código, el CEPACA, el nuevo Código Contencioso. Y desde el punto de vista de leyes especiales, pues medidas cautelares judiciales existen en leyes especiales, incluso antes de la creación general de una medida cautelar innominada en materia civil, en legislaciones especiales como la tutela, la competencia desleal, la propiedad industrial, las acciones populares, que siempre tuvieron medidas cautelares innominadas o medidas cautelares discrecionales, como algunos prefieren llamarlas. Y en materia de la administración pública, para sus medidas cautelares administrativas, pues lo que encuentra uno es que esas referencias, si bien no están en los códigos, sí están en leyes especiales como el Estatuto del Consumidor, la nueva ley de Habeas Data, la ley 1340 del 2009, que es la ley de competencia, etcétera. En cuanto a las finalidades, que aquí hay un tema, creo yo, importantísimo, una medida cautelar judicial, salvo que se trate de una acción judicial en donde se pretendan proteger intereses colectivos, como por ejemplo la acción popular, esa medida cautelar lo que pretende es salvaguardar unos derechos subjetivos que le pertenecen al demandante, unos derechos que están plasmados en unas pretensiones y en la medida en que se decrete la medida cautelar podían salvaguardarse o no salvaguardarse esos derechos subjetivos que le pertenecen a una persona que es el demandante, mientras que desde el punto de vista de las medidas cautelares de la administración pública, la finalidad de su existencia pues radica en la necesidad que tenemos todos, que tiene el colectivo, de tener un instrumento ágil, rápido y expedito que permita salvaguardar esos intereses jurídicos, esos bienes jurídicos que le han sido ordenados guardar o salvaguardar a ciertas entidades públicas, que es lo que nosotros llamamos los mandatos que nos confiere la ley en relación con la protección de un determinado interés jurídico que le pertenece a la colectividad. Y aquí un tema más importante, que es lo último de esta parte teórica, en donde existen unos presupuestos. Cuando ustedes miran el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, el Código Contencioso Administrativo o esas leyes especiales que regulan medidas cautelares innominadas de anticipación material de los fallos en materia judicial, encuentran que de una u otra manera están fundamentadas en dos criterios que la justifican. La primera, el Fomus Boni Iuris, la apariencia de buen derecho, la verosimilitud del buen derecho, es decir, cuando usted como juez coge una demanda o coge una solicitud de medidas cautelares y encuentra que de una u otra manera parece ser que el demandante tiene razón y parece ser que junto con otros requisitos de la eficacia, la proporcionalidad, etcétera, etcétera, amerita que ese demandante, por esa apariencia, por esa gran apariencia de buen derecho, tenga una protección anticipada vía medida cautelar, mientras que cuando se trata de medidas cautelares administrativas, para nada importa la apariencia de buen derecho sobre un derecho subjetivo, sino lo que
necesita, lo que parece ser relevante es la apariencia de violación de esos bienes jurídicos que están por mandato legal en cabeza su protección de determinada autoridad administrativa. Es decir, una apariencia sobre la ilicitud de la conducta, que es lo que la doctrina ha llamado el fomus comissi delicti, es decir, la apariencia de la comisión de una infracción sobre un bien jurídicamente puesto en su salvaguarda a cargo de la entidad pública que debe decretar la medida cautelar, y obviamente un elemento común que es el periculum in mora, pero ya ese periculum in mora, que en materia judicial es el riesgo injustificado que la demora del proceso judicial podría causarle al derecho subjetivo del demandante, aquí es el peligro o es el temor a que el paso del tiempo del proceso administrativo, que podría terminar con una sanción o que podría terminar con una orden administrativa, le cause ese peligro a ese bien jurídico, y que en algunas circunstancias hay que tomar una decisión cautelar para protegerlo de manera anticipadamente, porque exponerlo a la demora, es decir, exponerlo a ese periculum in mora, pues sería absolutamente irracional desde el punto de vista del ejercicio de la función pública. ¿Qué encuentra uno en la administración pública? Encuentra unas medidas cautelares. La inmensa mayoría de esas medidas cautelares son medidas cautelares accesorias, es decir, son medidas cautelares que se profieren antes, durante o en el curso de una actuación administrativa sancionatoria, en donde se adopta una decisión, pero que finalmente esa medida cautelar pende de la investigación general, que es finalmente lo que terminará con una decisión exoneratoria o sancionatoria, pero también existen unas medidas cautelares autónomas que no se adoptan en el curso de ninguna investigación, pero que tienen un claro efecto cautelar y muchas veces tienen efectos incluso generales sobre todos los asociados, en el caso de la superintendencia, sobre todos los agentes que participan en el mercado. Miren estos casos. La empresa de energía, la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, es sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por infringir la libre competencia en el mercado de venta de agua en bloque en la ciudad de Bogotá. Posteriormente de esa decisión, un prestador del norte de Bogotá, que se llama COP Jardín, presta el servicio de acueducto en Guaymaral a todos los colegios del norte de Bogotá y a una cantidad de gente que vive en esa zona de Guaymaral, y la empresa de energía de acueducto alcantarillado de Bogotá instala una válvula reductora de presión. Y esa válvula reductora de presión genera sobre el agua en bloque dos efectos. Primero, menos suministro, lo que obliga a que esa empresa prestadora, que es competidora de la empresa acueducto alcantarillado de Bogotá, tenga que hacer racionamiento a sus usuarios, y segundo, que el agua llegue con menos presión. Luego la gente, para bañarse, tiene que pegarse a la pared. La Superintendencia de Industria y Comercio, por petición, dentro de una investigación por infracciones a la libre competencia, una investigación administrativa por infracciones al régimen de libre competencia, tiene en la investigación una solicitud de medidas cautelares administrativas, y la Superintendencia de Industria y Comercio decreta de manera inmediata, por primera vez en la historia, una medida cautelar administrativa para proteger anticipadamente el régimen de libre competencia en Colombia, y ordena a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá el retiro inmediato de la válvula reductora de presión, con lo cual las condiciones iniciales del suministro de agua se restablecen, y hoy en Bogotá los colegios y la gente que vive en Guaymaral no tienen los problemas que ya anoté. No haber decretado la medida cautelar hubiese generado 2 años más de ese mismo problema para los colegios del norte de Bogotá y para los habitantes de esa región del país. Esa para proteger la libre competencia. Para proteger los reglamentos técnicos, Colombia expidió un reglamento de barras corrugadas, en virtud del cual todas las barras corrugadas de acero que se utilizan en la construcción deben estar debidamente certificados por un organismo de acreditación, para que en Colombia, en las construcciones, obras públicas y privadas, solo se utilice acero debidamente certificado.
La Superintendencia de Industria y Comercio en varias investigaciones ha ordenado el decomiso de más de 1.000, la orden de suspensión de comercialización de más de 1.700 toneladas de barras corrugadas de acero, con lo cual hemos logrado que esas barras corrugadas no puedan ser utilizadas en construcciones que a la postre, eventualmente frente a un movimiento sísmico, terminen en el piso por no haberse utilizado el acero que debía haberse utilizado. Caso para las señoras, la Superintendencia como autoridad de la metrología legal, que no es nada distinto a garantizar que las cosas midan lo que se dice que midan y pesan lo que se dice que pesan, ordenó la suspensión de manera inmediata de la comercialización del removedor Lander, que es el que usan las señoras para las uñas, porque en esos removedores, en esos empaques, había menos cantidad de la que se anunciaba en cada uno de esos empaques, medida cautelar que duró hasta tanto un organismo de certificación acreditara que esa compañía estaba cumpliendo con las condiciones volumétricas que le ofrecía a los consumidores. Unos chocolates importados de Turquía, en donde también por temas de metrología legal se ordenó la suspensión de comercialización de esos chocolates, por cuanto esos chocolates no contenían la cantidad de chocolate que se anunciaba en el producto. Con eso salvaguardamos los derechos de los consumidores. Medidas cautelares también para proteger la metrología legal. Hemos decretado numerosas medidas cautelares sobre estaciones de servicio de suministro de combustible o de gas natural vehicular por darle a los consumidores colombianos menos combustible del que indica el surtidor, es decir, cuando un galón no es un galón, sino un galón es menos de un galón, y hemos tomado las medidas cautelares para evitar que sigan vendiendo como galón lo que no es un galón. Esta medida cautelar, miren ustedes que sí se pueden hacer cosas rápido. Las instalaciones de gas domiciliario están sometidas a un reglamento técnico, es decir, tienen que cumplir ciertas reglas por cuestiones de seguridad. La Superintendencia de Industria y Comercio hace inspecciones y en esas inspecciones advierte que eventualmente las instalaciones no cumplen con las garantías de calidad y de seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que una casa no explote, porque si eso está mal instalado, pues una casa explota por cuenta del suministro de gas. El funcionario de la Superintendencia, doctor Parra, coge el teléfono estando en el sitio de la inspección, llama a la línea de emergencia que hemos convenido con las empresas que suministran gas y profiere una medida cautelar ordenándole la cesación del suministro de gas a esa determinada edificación o a ese determinado inmueble, telefónicamente. Después el funcionario deja constancia escrita de que dio la orden cautelar telefónicamente. Data jurídica, en protección del habeas data. Esa medida cautelar se profiere ordenando el bloqueo de la página web de Data Jurídica, que era una empresa que a todos nosotros nos tiene identificados con la cédula, lo cual no es ilegal porque es un dato público. Ingresando el número de cédula sale una información judicial nuestra, lo cual tampoco es ilegal porque son datos públicos, pero resulta que esa información que es legal sale desactualizada. Entonces, lo cual ya es ilegal porque sobre esa información se toman decisiones en el mercado que hacen que quien no es deudor sea considerado deudor, que quien está demandado en tal causa ya no esté demandado porque el proceso ya terminó, etcétera, etcétera, y se ordenó como medida cautelar sin perjuicio de la investigación, todo esto sin perjuicio de la investigación, el bloqueo de la página de Data Jurídica para proteger los datos personales de todos nosotros los colombianos. Y medidas cautelares autónomas, que no se toman en el curso de una investigación, pero son decisiones de la administración que claramente tienen el propósito de proteger los bienes jurídicos que le están encomendados. Colombia en el año 2011 adoptó la decisión que han adoptado otros países del mundo de migrar su televisión de la televisión análoga, que es la que siempre hemos tenido, a la televisión digital, que es la televisión TDT, televisión digital terrestre. En el año 2019 habrá un apagón que se llama el apagón digital, que debería ser el apagón análogo, creo yo, está mal el nombre, en virtud del cual la televisión abierta solo entrará a los televisores que sean compatibles con la televisión TDT. Y en el mercado hay dos tipos de televisores,
Se producen y se comercializan dos tipos de televisores, los que son análogos y los que son digitales. Los que son digitales no tendrán problema alguno y los que son análogos tendrán todos los problemas del mundo porque hay que comprar unos decodificadores y unas antenas especiales para poder tener transmisión de la televisión digital terrestre. La Superintendencia de Industria y Comercio profirió unas instrucciones generales al mercado para preservar los derechos de los consumidores, para que cuando un consumidor compre un televisor, quien lo fabrica, quien lo vende, tenga que advertirle cuál es la diferencia entre la televisión análoga y la televisión digital y que debidamente informado ese consumidor tome la decisión de si compra el televisor TDT, que es más caro, o compra el televisor análogo, que es más barato. Este caso, un cuatrimoto para niños, un cuatrimoto que se vende como juguete, que funciona con gasolina, que anda a 80 kilómetros por hora, en donde no cabe más de un niño, no cabe un niño que tenga más de 5 años. No se rían porque viene la noticia triste. La Superintendencia de Industria y Comercio toma la decisión de ordenar la prohibición de comercialización de ese tipo de juguetes en Colombia y desgraciadamente lo toma después de que 2 niños murieron en Fontibón. Máscaras de disfraces. Tomamos una decisión de prohibir la comercialización de máscaras que no tuvieran los orificios de seguridad. Cuando nos preguntaron, porque los niños se asfixian, se pueden morir, cuando nos preguntaron por qué habíamos tomado esa decisión, nos preguntaron cuántos muertos hay en Colombia y dijimos, en esta ocasión, por fortuna, ningún muerto ha habido en Colombia. También ordenamos la prohibición ya con este ejemplo a cabo, la prohibición de comercialización de juguetes que no tuvieran las medidas, las medidas de seguridad para los dispositivos donde estaban las pilas, las baterías, porque en el mundo entero y en Colombia han muerto muchos niños por tener acceso fácil a esos dispositivos y sacar las pilas, ingestarlas y han tenido laceraciones o han tenido muerte por causa de ello. Aquí ordenamos anonimizar. Le dimos una orden a la Corte Suprema de Justicia para que la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia, ordenándole a la Relatoría anonimizar los datos de los menores víctimas de delitos sexuales, porque una niña, la Corte Suprema de Justicia cometió el error en la Relatoría de tener una versión pública de la decisión judicial donde no había anonimizado la identidad de la víctima de la niña fue objeto de matoneo en el colegio, a los niños les tocó sacarla del colegio, cambiar, a los papás sacarla del colegio, que cambiarse de barrio, etcétera, etcétera, y le dimos una orden a la Corte Suprema de Justicia. Las conclusiones son 2, las voy a leer. Las medidas cautelares administrativas para las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control, funciones de policía administrativa, son indispensables para salvaguardar de manera cierta, eficaz, oportuna y proporcionar los bienes jurídicos a ellas confiados. Y la segunda conclusión es, hoy en día no admite discusión que el poder de proteger anticipadamente un derecho subjetivo a través de una medida cautelar judicial es altamente conveniente. Si ello es así, con mayor razón resulta conveniente que las autoridades administrativas puedan decretar medidas cautelares administrativas para proteger los bienes jurídicos colectivos que están bajo su tutela. Muchas gracias. A usted, doctor Pablo Felipe, muchas gracias por su intervención.